Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yarisleni Jacqueline Lluveres González, soy la número 14 y a continuación compartiré un poco acerca de los mataderos, sus tipos y ubicación. En primer lugar, un matadero o camal es una instalación industrial estatal, o sea, de un municipio o privada, en la que se sacrifican animales de granja para su posterior procesamiento, almacenamiento y comercialización como carne u otras clases de productos de origen animal, como son los huevos de gallina. La localización, operación y los procesos utilizados varían de acuerdo a una serie de factores tales como la proximidad del productor, la logística, la salud pública, la demanda del cliente y hasta preceptos religiosos o morales. También cabe destacar que los problemas de contaminación por desechos también deben ser evitados a través de un correcto planteamiento y equipamiento adecuado. Desde la crisis por la enfermedad de las vacas en Europa, los desechos o subproductos de origen animal se dividen en tres importantes categorías para evitar que cualquiera de estos subproductos, que no esté designado al consumo humano entre la cadena alimenticia sea eliminado. También puede definirse como una unidad de sacrificio, que son establecimientos prácticamente dotados con equipos tecnológicos necesarios. Cabe destacar que no todos, que se utilizan para sacrificar las reses tanto del ganado vacuno como porcino, aunque pueden haber otras especies animales. Estas unidades de sacrificio están en dependencia con una serie de factores y características que clasifican la productividad y mecanización, atendiendo a su productividad, y se subdividen en grandes, o sea, estos son los que son altamente mecanizados, medianos o mecanizados, por decirlo de tal manera, como a medias, y los artesanales, que no tienen ningún tipo de mecanización. Como ya mencioné antes, acá los tipos de mataderos. En las tres primeras imágenes podemos observar el matadero totalmente artesanal. Esto no posee ningún tipo de mecanización, pero sí de muchas personas, las cuales hacen la producción de estos alimentos posibles. En segundo lugar, tenemos a los mataderos a medias, o sea, los medianos, que tienen mecanización, pero también constan de personas que ayudan a un mejor procesamiento, como podemos observar acá. Y en tercer lugar, tenemos a los que son altamente mecanizados. Estos no necesitan de la ayuda de ninguna otra persona más que para su sanitización, o sea, la limpieza de las máquinas, ya que poseen de la virtud de elaborar productos por sí mismos. La ubicación de los mataderos es muy importante, ya que, como también mencioné antes, cumple con características específicas. Estos normalmente están aislados de localizaciones, o sea, su localización es totalmente aislada. Están en lugares aislados de una comunidad, tanto por la contaminación como el mal olor. Y también existen comunidades que están en contra de tales instalaciones. Cabe destacar que algunas de las principales fuentes de contaminación
en esos lugares se deben, en el momento que son transportados, yo pude observar un video en el cual decía que mayoritariamente las carnes u otros productos salen totalmente sanitizados del matadero, y que en las carnicerías locales son contaminados mediante su transporte o al momento de llegar, ya que no tienen una sanitización adecuada. También pude observar que en otros países se está comenzando a utilizar el término de matadero y de carnicería para definir a una misma instalación, y no, ya que, como sabemos, en los mataderos se hace el procedimiento de matar los animales y extraer sus productos, y en las carnicerías simplemente se vende el producto al por mayor o por menor. Voy a comentar algo sobre el procedimiento que se hace cuando cada animal llega a un matadero. En primer lugar, estos se alojan en corrales durante 1 o más días y luego reciben una serie de inspecciones sanitarias a cargo de veterinarios, que se le permite hacer eso para ver el estado y las condiciones en las que se encuentra el animal, a ver si se pueden realizar o se pueden extraer ciertos subproductos de los mismos. Antes de el sacrificio, o sea, de matar al animal, lo que normalmente acuden a hacer es a aturdirlo, con un golpe, mayoritariamente en la cabeza, para que éste no sienta ningún tipo de dolor. Y luego, para el proceso de la sangría, que es muy importante en la industria cárnica, con este se puede realizar la conservación de otros productos o de las mismas carnes que ayudan a conservarlas. Luego pasan al menos en el caso del ganado vacuno o porcino, proceden a realizarle una puñalada en el corazón a estos animales. Algunas de las partes no utilizadas en los productos de estos animales, como por ejemplo sus huesos, se realizan harinas de huesos, y con sus pieles y su pelo proceden a hacer ya sean diseños, o sea, lo usan para hacer ropa de diseñador. Muchas marcas internacionales y granjeros agrícolas utilizan esto para hacerse un recurso más banal en cuanto a la vestimenta. Eso es todo. Recuerde. Buenas, mi nombre es Liz Mauri Báez, soy el número 5 y les voy a hablar acerca de los animales productores de carne. Antes de comenzar, cabe destacar el concepto de carne para que de esta manera puedan tener un concepto o una idea más clara sobre el tema a tratar. La carne es el tejido animal, principalmente muscular, que se consume como alimento. Se trata de una clasificación coloquial y comercial que solo se aplica a animales terrestres, normalmente vertebrados, mamíferos, aves y reptiles. Pues a pesar de que podría aplicarse a los animales marinos, estos entran en otra categoría, la de pescado, especialmente los peces, los crustáceos, moluscos y otros grupos suelen recibir el nombre de mariscos. Ya pasando a lo que son los animales productores de carne,
Las fuentes más frecuentes de suministro de carne son las especies de animales domésticos como el ganado vacuno, los cerdos, las aves de corral y en menor medida los búfalos, ovejas y cabras. En algunas regiones se consume también carne procedente de otras especies animales como los camellos, caballos, avestruces y animales de caza. En medida limitada, la carne procede también de animales exóticos como los cocodrilos, las serpientes y los lagartos. Durante miles de años, las aves de corral han suministrado carne y huevo. El ganado vacuno, las ovejas y las cabras han proporcionado carne y leche, y los cerdos han sido una fuente de carne. Estas especies constituyen la mayor fuente de proteínas animales para los seres humanos. La carne de mayor consumo es la de cerdo, con un 36% de la ingesta mundial de carne, seguida de la carne de ave de corral y de vacuno, con aproximadamente un 35% y un 22% respectivamente. Hay que observar que el uso y consumo de diferentes especies animales varía también en función de preferencias culturales y creencias religiosas. Hasta aquí mi exposición. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Luis González y yo les voy a hablar sobre el ganado vacuno. Para comenzar tenemos que saber que el ganado vacuno no es más ni menos que el conjunto de vacas, toros y bueyes. Pues bien, el ganado vacuno en Cuba se explotan para la producción de carne las razas llamadas Zebu, Criolla, Charolesa y Santa Gertrudis. Además se utilizan los híbridos de Zebu con razas de carne y de leche. Un híbrido no es más que la composición de dos razas juntas, o sea, el resultado de dos razas. Como por ejemplo un Zebu con una vaca, que es un Zebu con una raza de leche. Muy bien. Vamos a hablar sobre la charolesa. Es la raza de mayor potencial productivo y se ha adaptado a nuestras condiciones, manteniendo sus características de alto crecimiento y composición de la carne. Como pueden ver en la imagen, tiene mucha carne. La raza Zebu tiene su origen en la India y hay más de 30 variedades. Al referirnos al Zebu, lo hacemos propiamente al ganado Zebu y no a sus variedades. Esta raza, por sus características de precocidad y de desarrollo, funcionamiento del sistema nervioso, resistencia al calor y a los parásitos, y por sus capacidades digestivas, es la raza por excelencia de las regiones tropicales, teniendo como defecto fundamental el largo periodo interpatal. La Santa Gertrudis. La Santa Gertrudis posee resistencia natural al calor, así como a las plagas y parásitos. Muestra tendencia a engordar, tiende a la madurez temprana y muestra resistencia a enfermedades tropicales. Se adapta muy bien a lugares cálidos, temperaturas promedio de 31 grados Celsius y precipitaciones mayores a 2000 metros por año. Seguimos con la raza criolla. Se obtiene como consecuencia del cruzamiento indiscriminado de muchas razas. Estos animales responden desde el punto de vista económico a una raza de doble propósito. Esta raza, a pesar de su rendimiento, es lenta en crecimiento. Ganado de doble propósito. El ganado de doble propósito se van a reunir características de ambos, o sea, del ganado vacuno, productor de carne, y ganado vacuno, productor de leche, que en dependencia de cómo esté formado tendrá más o menos características de uno o del otro. No obstante, la zootécnica se encuentra trabajando a plenitud en este campo en el cumplimiento del propósito trazado. Las características y particularidades del ganado vacuno. Un productor de leche. Tiene la frente amplia y deprimida, ojos grandes y brillantes, extremidades anteriores rectas, venas mamarias gruesas y tortuosas y extremidades posteriores muy separadas, como pueden observar en la imagen, una vaca. Productores de carne
Sus características son que tienen el cuello corto y musculoso, el pecho amplio, como pueden observar, cuarto posteriores muy desarrollados, las patas cortas y el cuerpo relativamente largo y redondeado. Hasta aquí mi exposición, muchas gracias. Hola, mi nombre es Nerkis Josefina Santana Ramírez, la número 20 del grupo número 2. Hoy voy a estar hablando sobre lo que es la obtención de las carnes, preparación del animal, sacrificio de cerdos, sacrificio de aves y especies del animal. Primero, ¿qué es la obtención de la carne? Se entiende por obtención de las carnes a todas aquellas operaciones, métodos y formas que posee el hombre basado en leyes, normas de proceso e higiene para obtener las carnes del ganado de sacrificio, vacuno, porcino, entre otros. Es una instalación con locales y salones, equipos y maquinarias destinada para elaborar las reses. Recepción de los animales. Los animales que llegan al establecimiento deben venir acompañados de un documento en el que se describen su origen y condición sanitaria. Manejo ante mortem. El correcto manejo de los animales antes del sacrificio evita el estrés y colabora en la obtención de carne, da mejor calidad para los consumidores. ¿Qué es el estrés? Es un estado de adaptación de los animales. Se caracteriza por el desequilibrio de la homeostasis, conservación del ambiente interno fisiológicamente equilibrado, ocasionado por diversos factores, con lo que son el miedo, el hambre, la sed, las condiciones climáticas severas, entre otras. Insensibilización. La insensibilización es la pérdida de la capacidad de experimentar impresiones físicas debido a un proceso mecánico, químico, electrónico, que interrumpe en forma momentánea la percepción a través de los sentidos. El aturdimiento se realiza con el fin de provocar la inconsciencia e insensibilidad del animal antes de ser sacrificado, y al mismo tiempo se logra inmovilizar el animal para evitar lesiones a los operarios durante la manipulación previa a su muerte. Sacrificio. Abarca los procesos efectuados en una res, puerco, borrego, entre otros, para consumo humano, desde la insensibilización hasta el desangrado, mediante el corte de los grandes vasos denominado degüello para producir la muerte del animal. Izado. El izado consiste en colgar a los animales de una de sus partes traseras en un gancho adherido a un riel para facilitar su movilidad en el proceso de sangrado. Desangrado. El desangrado que se produce al sesionar los grandes vasos sanguíneos a la entrada del pecho, yugular y carotida. Es el proceso de matanza propiamente dicho, provoca la muerte como consecuencia del fallo cardíaco inducido por la hipolemia, pérdida grave de sangre. Esto podemos ver en el video anterior del profesor, donde nos explicaba, el hombre nos mostraba el video nos mostraba cómo se corta las partes de una res y lo colgaban de la manera izado, como ya he dicho, que el izado consiste en colgar a los animales de una de sus patas traseras, como el video que el profesor nos compartió. El faenado son las operaciones que se realizan en la res después del sacrificio y consiste en cuerado, atado de reto, esófago y vejiga, separación de la cabeza, aserrado del pecho. El cuerado. Finalizado el proceso de desangrado y producida la muerte del animal, deben comenzar las actividades destinadas a extraer el cuero. Las operaciones se inician con el desprendimiento manual del cuero de la pata posterior que está libre. Atado de reto, esófago y vejiga. Para evitar la salida de agentes microbianos que se encuentran en el tubo digestivo, se debe realizar la enucleación del ano y la atadura del reto. Asimismo, se debe realizar la lijadura del esófago para evitar que se produzcan reflujos por el extremo craneal del tubo digestivo para poder realizar la extracción de la cabeza. Evisceración. Las viceversas se pueden diferenciar en rojas, corazón, hígado, vaso, aparato respiratorio, y en verdes, la que conforma el tubo digestivo. Para evitar la contaminación generalizada de los tejidos de la canal, debe realizarse la extracción de las viceversas tan pronto como el animal ha sido desangrado y encuerado, tomando como tiempo límite 30 minutos. En este lapso se considera que aumenta el riesgo de disfunción de microorganismos intestinales. El prolijado y el lavado. Los canales aptos para el consumo presentan como resultado de su preparación restos de huesos colgados,
coágulos, suciedad y tejidos no adheridos, los cuales son retirados mediante el prolijado y el lavado. El lavado de los canales se debe realizarse utilizando agua potable fría a presión y dirigiendo el agua desde la parte caudal de la res hacia la parte craneal, de forma que se produzca un barrido de las suciedades de las partes más elevadas. Tipificación y sellado. Cada media canal lavada debe ser pesada para determinar el rendimiento del animal, tipificada con base en su conformación y grado de terminación, identificada con los sellos sanitarios y comerciales mediante una tinta apta para el consumo humano. El sello sanitario certifica que la canal ha sido inspeccionada e identificada al profesional que la declaró apta para el consumo y el establecimiento donde fue procesada. El almacenamiento. Una vez completado el proceso de carnización, la temperatura interna de los canales animales varía generalmente entre los 30 y 39 grados Celsius. Este calor corporal debe eliminarse durante el periodo de enfriamiento inicial, por lo que la temperatura interna de las porciones más gruesas de la canal se reduce a 5 Celsius o menos lo más rápidamente. Podemos decir que la obtención de la carne son muy importantes, ya que aquí nos dejan dicho cómo es el proceso del sacrificio de las reses, como desde el primer lugar que primero deben de llegar al establecimiento que van dirigidos, que deben ir acompañados con un documento en el que describen su origen y condición sanitaria de los animales. También que los animales tienen que cuidarlo bien a su manera de transportación, ya que pueden contraer estrés, que el estrés puede ser el hambre, la sed, las condiciones climáticas y etc. También que pasa por un proceso llamado izado, que es donde se cuelga una de sus patas y ahí procede el desangrado que se produce al seccionar los grandes vasos sanguíneos a la entrada del pecho yugular y carótida, que es el proceso de matanza de res, y que se le quita el cuero, y que también procede a que una supervisora, que eso se le llama inspección post-mortem, es donde una persona especializada determina si es apta para el consumo humano, que no tiene ninguna contaminación, y eso es muy importante. También la temperatura que tiene que tener la carne para el almacenamiento dice que la temperatura interna de los canales de animales varía generalmente entre los 30 y 39 grados Celsius, que este calor corporal debe eliminarse durante el periodo de enfriamiento inicial, por lo que la temperatura interna de las porciones más gruesas del canal se tiene que reducir a 5 grados Celsius o menos lo más rápidamente. Las características de la transportación. El ganado que llega a las diferentes unidades de sacrificio para obtener sus carnes son transportadas hacia las unidades mediante los diferentes tipos de transportación que existen, los cuales veremos más adelante. Estos medios de transportación deben cumplir una serie de características o condiciones tanto desde el punto de vista general como higiénico-sanitario, ya que transportan ganado de diferentes granjas, fincas y departamentos del país. En características o condiciones son: primero, los vehículos deben ser cerrados a través de barrandas, piso y techo. Los vehículos deben poseer ventilación. El piso de los vehículos debe ser impermeable. Los pisos deben poseer estrías para evitar resbalones de los reses. No deben transportar más animales de la cuenta. El traslado de los animales debe cumplir con las normas establecidas en cuanto a la hora se refiere. Los vehículos deben desinfectarse antes y después de la transportación. Debe evitar la contaminación ambientalmente. El piso impermeable se debe aplicar rigurosamente el control veterinario. La característica de la transportación es muy importante, ya hay que tener una higiene para la transportación, ya que se debe desinfectar antes y después donde se va a transportar las reses. También yo he visto en las calles cuando se transportan lo que son las reses, que hay algunas personas que no tienen higiene, ya que no tienen lo que es donde se va a transportar impermeado, y entonces lo que hace es que a veces deja caer una agua
que puede ser orina o sangre, y esto puede provocar focos de contaminación. Esto es muy importante, lo que es la higiene en esta hora de transportar. Los tipos de transportación, podemos ver lo que es la transportación por carretera, como pueden ver ahí, que se dice que la transportación del ganado por carretera se emplean los camiones y las llamadas rastras, las cuales poseen una buena capacidad de transportación y a la vez condiciones ventajosas en relación con los otros medios de transporte. Este medio de transporte requiere de una serie de condiciones para poder transportar el ganado, como son las poseer piso impermeable, como les decía, para evitar contaminación de la población, que eso es lo que yo le explicaba, que en la calle ahí podía transmitirse lo que son focos de contaminación en el medio ambiente a través de esa agua o orina de sangre o orina de la res. También, y ante las excretas y orinas de las reses, deben ubicarse correctamente una en sentido inverso de la otra para evitar que se den golpes con las astas y se provoquen hematomas. Al mismo tiempo, ahorramos espacio para ubicar más animales. No debe hacinarse el ganado para evitar asfixias y lesiones. El personal encargado de esta actividad debe ser lo suficientemente preparado y responsable para que las normas de esta actividad no sean violables. El transporte por carretera posee una gran ventaja en relación con el ferrocarril rápido, ya que los camiones pueden desplazarse de un punto a otro por el camino más corto, evitando las desviaciones que impone el ferrocarril. En nuestro país se emplean en gran escala estos dos medios de transporte, por carretera y por ferrocarril, tanto para el ganado vacuno como el porcino, aunque para este último se emplea más el transporte por carretera debido a que un animal pequeño se cansa fácilmente y se fatiga mucho más rápido que el ganado vacuno. Aquí podemos ver lo que es el estrés, que como les decía ahorita en la obtención de la carne, hay que tener en cuenta que los animales no pueden estresarse, ya que pueden perder la calidad, enfermarse, entre otras cosas. También tenemos lo que es el transporte por ferrocarril, que la transportación del ganado mediante este medio de transporte se realiza a través de vagones preparados para el efecto. Estos vagones deben ser debidamente ventilados, deben poseer barrandas, piso y techo. También tenemos lo que es el transporte vía marítimo, que este medio de transporte, al igual que los demás, requiere de una serie de condiciones para poder transportar el ganado, mucho más si tiene en cuenta que este es empleado para largas travesías, incluso durante semanas y meses en condiciones. Estas condiciones para transportar en el medio marítimo son: inspección del ganado antes del embarque, habilitar un personal encargado de cuidar y acompañar a los animales, que los establos poseen ventilación, alumbrados y desagüe, que existan cuartones o establos de cuarentena o aislamiento del ganado enfermo, que existan almacenes de comida para el ganado, que exista protección contra incendios y que los animales no deben ser actados para evitar estrangulamiento en caso de que se caigan. Esto ha sido todo por hoy. Espero que haya quedado claro lo que es la obtención de las carnes y su medio de transportación, que es muy suma importancia, ya que desde cuando se transporta desde un lugar para otro, desde ese punto tiene que tener una higiene sumamente importante, ya que los animales se pueden enfermar y contraer estrés, y también puede perder la calidad del producto. Y esto cabe destacar que entonces no vamos a poder consumirlo. Muchas gracias.